Hola mis estudiantes, entramos a la segunda unidad del curso. Quizá alguna vez te hayas preguntado dónde aparece esa frase "la forma le sigue a la función", en la cual te enseñan en taller de diseño, donde la racionalidad y la funcionalidad del edificio está por encima de la ornamentación y de la expresión que tiene, que a veces parece que lo que tú estás creando, pues el maestro pues te corrige más el trabajo de que las relaciones funcionales, los espacios, el mobiliario, la antropometría estén acordes. Y en un segundo plano queda pues toda la conceptualización, todas las ideas que tú hayas tenido que pensar, la monumentalidad, la transparencia, todas esas ideas quedan en un segundo plano. Eso viene de mucho más atrás, a nuestra época, a nuestra generación en taller. Desde que la arquitectura empieza a transformarse en el siglo XIX, es que empiezan a aparecer estas ideas funcionalistas en el diseño arquitectónico. Y a la arquitectura se le empieza a ver también como ingeniería. Entonces vamos a hablar precisamente de esos precursores que estuvieron o que sentaron las bases para la arquitectura moderna, esos precursores del siglo XIX. El contexto es el mismo que está presente en el neoclásico y en el neogótico. Es un contexto en el cual pues la ciudad está transformándose y en el cual se ha abandonado la exageración del barroco. En eso estamos de acuerdo, tanto neogóticos como neoclásicos. Pero mientras que por un lado pues se está desarrollando esta arquitectura inspirada en el historicismo y en lo que vamos a llamar arquitectura de las bellas artes, porque es una arquitectura que se enseña en las academias de bellas artes, junto con la escultura y la pintura eh, clásica. Cuando digo clásico no solamente me refiero a Grecia y a Roma, sino clásico en el sentido de que lo gótico y los otros estas corrientes del pasado, la nostalgia del pasado, están presentes. Pero mientras que por un lado se está desarrollando ese tipo de arquitectura, arquitectura de bellas artes, por otro lado comienza a aparecer una arquitectura técnica, una arquitectura, eh, una arquitectura ingeniería. Pero veamos, en el ámbito geopolítico, no podemos hablar únicamente de un territorio físico como hablábamos antes en la primera unidad, porque con la invención de la locomotora, del barco a vapor, con la finalización de las colonias y de los virreinatos, con la independencia de varios países, se abren relaciones cosmopolitas que ya no son solamente pues en base a monarquías o de alguien poderoso que está subyugando a alguien, sino que ya son relaciones de estados soberanos, casi de igual a igual. ¿Ven? Por eso en esa comparación que pongo ahí en la imagen, por un lado, anteriormente, pues en el antiguo régimen había una soberanía, como que era un monarca, y el Estado era absoluto, y pues era casi como una organización basado en señoríos, pero ha cambiado ya, ha cambiado, y ahora todos los países, pues algunos tienen monarquías parlamentarias, otros tienen repúblicas presidencialistas,
Algunos pocos todavía quedan con regímenes dictatoriales, pero prevalece el Estado de Derecho, la democracia, la racionalización. Entonces ya no podemos hablar únicamente de un territorio en particular, como reinos, como veíamos en la primera unidad, sino que precisamente estas relaciones son las que también favorecen el intercambio cultural. En la línea de tiempo, en la rama de la espiral del tiempo en realidad, he puesto acontecimientos que se involucran directamente con este tema que estamos viendo. Acuérdense que han pasado muchas cosas, han habido batallas, guerras, declaraciones políticas, constituciones, invenciones, y cada una pues ha tenido también una respuesta cultural y también ha tenido su impacto en la arquitectura de ese tiempo. En este caso, en las décadas de los años 20 se hacen invenciones y mejoras. El concreto ya existía desde la época de la antigua Roma, pero es en 1825 donde el concreto se mejora y se comercializa. Aparece incluso el famoso cemento Portland, que es el que venden cementos Pacasmayo. Se inventa precisamente por esas épocas. También se inventa la cámara de fotos. Finalmente la cámara fotográfica se inventa en 1826. Una cámara muy, muy básica que tenías pues que poner un papel especial en una caja cerrada y dejarlo expuesto al sol de entre 4 a 6 horas. Imagínate. Por eso es que en esos retratos antiguos, pues las familias no salen riéndose como en el selfie que te tomas, ¿no? Y que tienes la oportunidad de hacer varias pruebas, a ver con cuál te quedas. En esos tiempos había un solo intento y la familia tenía que estar parada frente a ese lugar, frente a ese aparato durante 4 horas. ¿Quién va a mantener una risa durante 4 horas? Por eso salen serios. Tenían que estar como estatuas. Pero esa pequeña cámara, ese pequeño aparato que se inventa, transforma también la percepción que uno tiene de la realidad, porque permite capturar más fielmente lo que estamos observando. Por otro lado, el acero, la industria siderúrgica, que es precisamente la industria del acero y del metal, del hierro, eh, se desarrolla, se inventan hornos industriales para mejorar el control de calidad y la producción del acero. Anteriormente se utilizaba el hierro, en estas épocas se comienza a transformar el hierro en acero y con esto pues se favorece la comercialización de este metal, del hierro corrugado, de las piezas moduladas, de las piezas prefabricadas y vamos a ver en todo lo que se transforma pues. La invención del teléfono, de la bombilla comercial, nos dicen pues que las comunicaciones se desarrollaron, se incrementaron y con la bombilla comercial pues aparece también la electricidad eléctrica. La bombilla en realidad ya existía antes de 1880, pero cuando decimos comercial pues es que se comienza a patentar y a vender. Este señor Tomás Alva Edison tiene que ver, por ejemplo, en esa patente, en esa comercialización de la bombilla eléctrica. Asimismo, el triciclo de Benz es el primer automóvil con motor que se inventa y con esto pues aparece el automóvil. Al aparecer el automóvil cambió la concepción que se tenía sobre las vías, el espacio público y las avenidas que estaban hechas para carretas y para ser transitadas, ahora también tienen que ser diseñadas tomando en cuenta al automóvil. Aunque todavía es algo muy, muy incipiente, no está muy presente. Todavía, eso del automóvil que tú conoces aparece más adelante, en 1901, no estamos muy lejos, 1885,
unas décadas más adelante, por aquí, entrando al siglo XX, se inventa el Ford Modelo T. Y con él pues aparece la producción en serie y el automóvil comienza a expandirse. Nosotros lo ponemos aquí, digamos que aquí empieza la historia del automóvil. Y hay otros sucesos, entre los, por ejemplo, culturales, como la inauguración de la Torre Eiffel, y otros como los desastres naturales, como el incendio ocurrido en Chicago, junto con otros desastres que han venido sucediendo. Que nótense ustedes que no hemos estado hablando mucho de desastres naturales, pero en esta ocasión sí lo menciono porque ese suceso de Chicago es bastante contundente para lo que viene después. Entonces hay otra ciudad en el siglo XIX, así como hay espacio público, así como hay la ciudad para la cultura, las plazas para fomentar la cultura, los museos, las librerías, las bibliotecas, los parlamentos y los bancos. También, precisamente hablando de bancos, hay una transformación del capital. De hecho, en este siglo también comienza a desarrollarse el capitalismo. Ese capitalismo tan malvado que a veces nos hacen creer actualmente, ese capitalismo tiene su razón de ser. Tiene sus cosas negativas, pero también tiene sus cosas positivas porque permite el desarrollo económico, el desarrollo industrial. Y junto con estos desarrollos económicos e industriales también aparecen las transformaciones sociales. Por ejemplo, se dan grandes migraciones del campo a la ciudad. Había pobreza en el campo, recuerdan que conversamos en la sesión pasada, en los reinos antes del siglo XIX, o sea, en las primeras décadas del siglo XIX, cuando todavía habían colonias, habían pobrezas en el campo, pero en la segunda mitad del siglo XIX se empieza a dar una migración masiva, porque con el invento de la máquina a vapor, las industrias se han comenzado a desarrollar y a expandir. Junto con las industrias y con esta gente pues que va del campo a la ciudad para trabajar en estas fábricas, se produce una expansión urbana. Por un lado, de las mismas zonas industriales aparecen las zonas industriales y por otro lado, de los barrios obreros, que son estas zonas donde viven las gentes que trabajan en las fábricas. También se da el hacinamiento social, aumenta la contaminación, porque junto con el desarrollo industrial también aparecen algunos efectos negativos. Pero esa es la ciudad, una típica ciudad con fábricas en la periferia y con barrios obreros cerca de las fábricas. Casitas que están no con el mismo lujo que tiene un palacio, sino que son casas pequeñas donde viven obreros con sus familias que tienen que estar cerca de sus centros de trabajo y a la vez reciben su salario. Por eso aparecen los asalariados. Le pagas por su trabajo. Y también hay reacciones culturales en esta segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, el exceso del romanticismo y de la ilustración hacía pues que las personas de alguna forma o sean muy intelectuales, muy racionales, muy pegadas a la teoría, o por otro lado sean muy ilusas, muy fantasiosas, muy soñadoras, pegadas a las emociones. En el arte pictórico se reflejaba esto, bien un arte muy canónico, nostálgico, que regresaba hacia el pasado de la Grecia y de Roma, o un arte muy emotivo, que dibujaba paisajes, que dibujaba alegorías, como metáforas de la libertad, por ejemplo. Y en ese suceso, en ese mismo suceso de eventos, en ese mismo panorama cultural, aparece un movimiento llamado realismo. Un realismo que es un realismo ácido, crítico, que encuentra en la caricatura, por ejemplo, un modelo de crítica. Como lo hacemos hasta el día de hoy, la caricatura en el periódico es precisamente mediante el dibujo un cuestionamiento a lo que está pasando en nuestra realidad. Y eso lo ves pues en los suplementos, ¿no? Los dibujos de estos señores, pues del diario El Comercio, la industria, esto que aparecen en las redes sociales, mediante la caricatura, mediante la sátira.
Acá también, en estas épocas también comienza a hacerse eso, como una reacción cultural. Y por otro lado, el descubrimiento de nuevos materiales, materiales que no digamos que se han descubierto, sino que se han comercializado, porque esos materiales ya existían desde antes, pero se han aprovechado ahora para producirlos en masa e influyen, y los arquitectos, los constructores buscan nuevas soluciones, como por ejemplo la que ustedes están viendo ahí en Madrid, hablando de arquitectura española. eh, un palacio de cristal construido con estructuras de metal, de hierro y vidrio, que se encuentra en un espacio público construido en 1887, precisamente en las mismas épocas en que se construían los teatros, las librerías, las bibliotecas, los museos. También se construyen estas edificaciones, pero a diferencia de los sistemas arquitrabados o de arcos y bóvedas, pues utilizan un nuevo elemento que hasta entonces pues se utilizaba para las fábricas, para las naves industriales de las fábricas, es el metal. El metal que se utilizaba para las fábricas, para los puentes, como obras de infraestructura civil, como grandes represas, eh, eh, puentes, como lo que ustedes están viendo ahí, incluso en el Perú, un Perú independizado ya, la República Peruana comienza a contratar o a traer eh, ingenieros del extranjero para que ideen, pues, inventen y aporten a las obras públicas que se estaban empezando a hacer en la capital. Por ejemplo, aquí tienen ustedes el puente Balta en Lima, un puente construido de hierro, con estructuras de hierro y con piedra, un puente que se mantiene vigente hasta la actualidad y no se cayó incluso en el Meganiño de hace poco, 2 años atrás, en el Meganiño del 2017, ese se mantuvo en pie. Estas tecnologías que se utilizan en sus inicios para obras civiles se van a después empezar a utilizar en edificaciones. Entonces, decíamos pues que la industria se había expandido y necesitaba mayor salida para esos productos, necesitaba para mayores consumidores, para los productos que estaban creando. Durante este siglo XIX aumentan rápidamente las exportaciones de Europa. Europa comienza a expandirse, ya no política, y ya no perdón, políticamente, como lo hacía durante las colonias, sino comercialmente, ¿sí? Y también hacia el interior. Las ciudades entonces han pasado de ser puntos de consumo esporádico para ser centros comerciales permanentes, además de tener barrios obreros de esta gente pues que produce y trabaja en las fábricas. Ven, así comienza el capitalismo a expandirse. En el siglo XIX también se dieron grandes importancias a las exposiciones internacionales, donde se exhibía el arte y la tecnología, porque de la mano con este interés por cultivarse y desarrollar la, la cultura, también hay un interés por desarrollar la tecnología, porque la tecnología es la que produce los objetos de consumo que favorecen a la economía. Ven, entonces se daban estas exposiciones internacionales. Y en Europa se dieron nuevas respuestas. Con esta revolución industrial del siglo XIX, que vino en varias etapas, ¿no? La primera, la segunda revolución industrial, la tercera, la primera se dice que fue la de la máquina a vapor, la segunda la de la electricidad, la tercera la de las telecomunicaciones
y actualmente estamos viviendo, se dice, la cuarta, que es de la era virtual, la era digital. Entonces todas estas revoluciones han producido nuevas maquinarias, nuevas tecnologías, y los nuevos materiales como el hierro, el concreto y el vidrio han producido nuevas tecnologías que despiertan el interés de los inventores. Entonces se van a formar nuevas academias educativas, nuevas instituciones educativas conocidas como politécnicos. Los politécnicos de ingeniería en este caso van a producir profesionales que van a tener una concepción más práctica, más útil de construir, que se contrastan con los estudiantes de las escuelas de bellas artes que tienen una visión más tradicional, más conservadora, más nostálgica de la arquitectura, basada en la arquitectura historicista. Entonces, por un lado van a estar precisamente los constructores historicistas y por otro lado los constructores de los politécnicos. Es más, en estas épocas aparece la ingeniería civil. O sea, quizá los arquitectos somos los más antiguos en oficio, cuando apareció la primera vivienda doméstica en la época prehistórica, pero los que comienzan a ganar adeptos y a posicionarse en el mercado son precisamente los ingenieros civiles porque tienen una visión más práctica de la arquitectura. Aunque estos primeros ingenieros eran arquitectos ingenieros, porque también tenían nociones de espacio, también tienen nociones de estética. Entonces en Europa, con estos politécnicos, pues va a aparecer una corriente, que es la arquitectura del hierro, en la cual van a trabajar con esqueletos de hierro, esqueletos de metal, van a utilizar nuevas técnicas de ensamblaje prefabricado por módulos y van a desarrollar un nuevo estilo expresivo, porque repito, también tienen formación en cuanto a estética. Un ejemplo de esta arquitectura es el Crystal Palace que construyó William Paxton en 1851. William Paxton fue un jardinero, pero no un jardinero en el sentido pues del jardinero que conocemos ahora, sino como en el barroco, un jardinero que era un diseñador que conocía de paisajismo y que se dedicaba pues a la construcción de grandes invernaderos. Estos invernaderos se los construía precisamente con metal y con vidrio, para que dentro se favorezca un microclima para las plantas. William Paxton entonces decide ir más allá de la jardinería y es pues precisamente que en estas épocas proyecta un pabellón para una exposición internacional como otras tantas que se venían haciendo, en la cual la imagina y la concibe como un palacio francés con esta distribución en forma de alas, ¿sí? Un elemento central organizador y las alas o galerías o pabellones que están a los costados en varias plantas. Este, primera planta, segunda planta, tercera planta y una un gran organizador central de mayor altura, ¿no? Esto lo desarrolla en 70.000 metros cuadrados. Eh, del Crystal Palace, desafortunadamente nos quedan dibujos y representaciones de cómo pudo haber sido, porque aunque ya existía la fotografía, este edificio se incendió. Se concibió para ser construido de manera temporal y de manera rápida también porque se ensambló solamente en 9 meses. Comparen, 9 meses de tiempo para hacer esto contra una gran catedral pues o un gran teatro que se hacía en 4 hasta 10 años. Entonces, este Crystal Palace estaba prefabricado por módulos y estaba hecho de hierro, pero tenía una concepción como si fuera un palacio, ¿ves? Una bóveda de cañón corrido, galerías y pabellones, una bóveda mayor,
casi de 7 pisos, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 pisos de altura, una menor de 4 pisos, con una escala monumental y todo vidriado, que a la vez le daba ligereza. Acá está la personita, acá está la escala de una de las galerías menores. Llegó a tener hasta 22 metros de altura en la parte más alta. ¿Sí? Y con esto pues se abre la utilización de estas estructuras que se utilizaban para naves industriales o para puentes, también para edificaciones habitadas por el ser humano, pues, ¿no? Las otras son puentes de transición, construcciones industriales, pero estas son construcciones de otra función, ¿sí? Y con esto pues las estructuras de hierro de las exposiciones comienzan a hacerse más ambiciosas. Como dije antes, el Crystal Palace estaba concebido como una estructura prefabricada de ensamblaje por módulos. eh, una nueva tecnología. Nos quedan solamente imágenes como testimonio de este edificio y acá se puede apreciar el proceso constructivo en base a módulos que se traían, se transportaban, ya venían ensamblados, prefabricados y se conectaban aquí hasta seguir armando pues en la edificación y alcanzar la altura. Como cuando se arma una mesita, de esas que se compran en Saga Falabella o en Ripley y viene con sus instrucciones y se arma con sus piezas ya cortadas y sus clavos y sus tornillos, acá igual, pero a muchísima gran escala. Eh, la imagen, la imagen superior derecha que ustedes ven, esta de aquí, es la única foto que pude conseguir del Crystal Palace. Ya viendo la cámara fotográfica y antes de que se incendie, así se veía en la exposición internacional de aquella época. ¿Ven? Los demás son representaciones de cómo pudo haber sido interiormente, pero era tan alto que incluso los árboles estaban en el interior y galerías, pabellones donde se exhibían piezas industriales, piezas musicales, piezas tecnológicas, incluso como no estaba desligado de la cultura, también habían salas de conciertos dentro de ese Crystal Palace, aquí en la parte principal un piano, una sala de conciertos y espacio público cerca de ese lugar. Ven, entonces había una relación de la tecnología con el espacio público y los espacios interiores eran expresivos, aunque no había ese recargamiento propio de la arquitectura de las bellas artes, que era la arquitectura historicista. Era una arquitectura nueva, una arquitectura sin antecedentes históricos, que estaba inspirado en formas propias de la arquitectura, pues llamémosle clásicas de tu glosario, como la bóveda de cañón corrido, pero por dentro había algo totalmente novedoso. Y por fuera también. En esas mismas exposiciones que se hicieron en Francia, también se presentó la que en ese momento fue la estructura más alta del mundo. La obra famosa que la tenemos hasta hoy en día en la cultura popular, ¿sí? Esa torre de entramado de acero de forma parabólica que tenía una amplia base con 4 apoyos y que alcanza una altura de 300 metros. Me refiero a la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, que se hizo aproximadamente en 1889, también fue concebida como algo temporal que se pensaba desmontar después de que culminada la exposición, pero no se hizo. Al principio fue visto con asco, con el rechazo por parte de los parisinos, que estaban más acostumbrados a la arquitectura de las bellas artes, pero posteriormente se convirtió en un símbolo de su identidad hasta el punto del día de hoy, pues que un souvenir cuando vas a Francia es precisamente la Torre Eiffel. La planta, la torre, que tiene 300 metros de altura, tiene tres espacios funcionales
eh, que son pues la primera planta, donde hay una suerte de, bueno, la planta baja que le llaman ellos allá, ¿no? Que en realidad para nosotros es el primer piso, la planta baja, donde están auditorios, galerías, este, salas de venta, debajo de sus cuatro pilares. En la segunda planta se encuentra también una especie de restaurante, si no me equivoco, creo, y en la segunda planta también hay otro restaurante, y en la tercera planta hay un mirador donde está una antena de telecomunicaciones. Los tres niveles son funcionales. O sea, la Torre Eiffel fue concebida por Gustave Eiffel como algo que sea utilitario para la exposición y que a la vez sea atractivo. Y no solo eso, sino que también fue diseñado tomando en cuenta la gravedad y la aerodinámica. Ancho en la base. Esto no es un arco de medio punto, sino es un arco parabólico, ¿sí? Ancho en la base, con fuertes apoyos bajo el suelo y que se va haciendo esbelto a medida que va aumentando de altura. Entonces, el- bueno, tiene más de 300 metros, ven ustedes ahí con la antena incluida, pues hace algo de 357 metros. Fue concebida de esta forma y pues por su misma estructura predomina la monumentalidad y la verticalidad, pues, por encima de todos esos lugares, esas áreas libres que están en Francia, que son los campos, el campo de Marte. Era como una muestra del avance de la tecnología, así como ahora pues exhiben los grandes avances tecnológicos en cuanto a la era virtual y electrónica, pues en esos tiempos era exhibir los grandes avances en cuanto a las construcciones mecánicas e industriales, las obras maestras de la era industrial. Aunque eh, la Torre Eiffel, aunque nueva para su época, tampoco desarrollaba una función real. Tampoco eran símbolos de alguna filosofía, eh, excepto la manera de transmitir pues, los logros de la época, ¿no? Como mostrar la tecnología. El logro está eh, en precisamente los avances que deja para la época y cómo deja las bases, las pautas de una manera más práctica de construir sin perder la estética y que pues sería de influencia para más adelante en el futuro. Ahí se ven las fotos del proceso constructivo, cómo es que se va desarrollando esta edificación. Tomó casi 2 años, si ustedes ven ahí. Se tuvieron que hacer unas grandes zapatas subterráneas de 7 metros de profundidad, las cuales se llenaron con concreto, que sirvieron de base para eh, las cuatro pilares o cuatro patas que sostienen la torre. Y el resto pues se trajeron 18.000 piezas de hierro forjado que se fueron ensamblando progresivamente hasta llegar a cubrir la altura. No podemos hablar y decir que la torre es únicamente una pieza de escultura porque dentro se puede transitar, se puede habitar. Si es que algo se habita, está hecho para que sea usado por el ser humano, estamos hablando de arquitectura. Si es que no está hecho para ser transitado, para ser habitado, simplemente observado, así sea gigantesco, de gran tamaño, pero no se puede entrar al interior, no se puede habitar, es escultura. Esto es una fusión de escultura con arquitectura. Y ahí en las imágenes ustedes ven que también adaptó tecnologías electromecánicas, como por ejemplo la inclusión de 6 ascensores para complementar los 1600 escalones que tiene.
Antes de la invención del ascensor, la gente tenía que subir a pie esos 1600 escalones. Imagínate, nosotros sufriendo por subir 15 pisos de altura y ellos teniendo que subir tantísimo para poder llegar a la cumbre. El ascensor que se añadió después se incluyó en la estructura. Es un ascensor de esta manera, ¿no? No es vertical completamente, sino que es diagonal y que se permite mediante poleas y el cuarto de máquinas, pues propiamente del ascensor, ascender la caseta. Una caseta de esta forma precisamente. Acá también se ven las piezas prefabricadas y cómo se fueron ensamblando. Lo que se ven en los detalles. La escala, pues, de la Torre Eiffel, tanto para aquella época donde estaba el pabellón de la exposición, la galería de las máquinas, en 1878, era inmensa y a la actualidad sigue siendo inmensa. Acá están los edificios modernos de París, pero aquí rodeada precisamente por las áreas verdes, el espacio público, el río Sena, se encuentra la Torre Eiffel, pues y resalta en ese escenario. Y la escala, miren pues para que saquen su cuenta el tamaño de las zapatas, porque esto está sobre 7 metros de concreto y gravilla, el tamaño de las personitas comparado con el pilar o la estructura de la Torre Eiffel. Además, que en el interior pues se le dio cierta expresividad y cierta utilidad. Como dije antes, hay un restaurante, ahí se ven las escaleras e incluso Gustave Eiffel, como en esta representación de muñequitos de cera que se ven ahí, de estatuillas de cera, también se dice que tenía su departamento ahí cuando él estaba vivo. E incluso en la época de la Segunda Guerra Mundial se utilizó esta torre como cuartel de operaciones para enviar mensajes hacia los aliados. Y en cuanto a lo que sucedió en América, también hubieron nuevas respuestas, pero mientras que en Francia fue motivado por los politécnicos y los nuevos materiales, aquí en América, en 1871 se da un gran incendio, ese incendio que puse en la línea de tiempo precisamente, un gran incendio en Chicago. Y pues este incendio hace que la catástrofe de la destrucción de la ciudad ocasione la ruina económica en esta ciudad de Chicago, pues que antes de 1871 era una ciudad en la que predominaban las construcciones de madera. Desafortunadamente, producto de que cuenta la leyenda popular también de que alguien dejó una lamparita en un establo, pues que se cayó al piso y se alimentó precisamente de los materiales combustibles e inflamables, el incendio se extendió. Y como Chicago pues es conocida como la ciudad de los vientos, precisamente estos vientos prolongaron, expandieron el fuego en un gran incendio. Habiéndose destruido y arrasado la ciudad y estando en ruina económica, se intentó reconstruir, pero había incrementado muchísimo el costo del suelo porque estaban precisamente en ruina económica. Esto fue un reto para los urbanistas del momento y quizá como el sueño de todos nosotros, pues tener un terreno vacío desde cero en donde podamos proyectar una ciudad. Por eso se dieron soluciones urgentes y hubo bastante demanda de arquitectos. Es en esos tiempos que aparece la Escuela de Chicago, un grupo de arquitectos, 7 arquitectos creo, me parece, que fundaron esta escuela con nuevas ideas, arquitectos ingenieros, arquitectos que tenían una visión más práctica pero que también conservaban la estética de la arquitectura, la plasticidad de la arquitectura, pero de una manera que sea más barata y más rápida de construir. Es así que la escuela de Chicago planteó esqueletos de hierro, conocidos como steel frame, eh, planteó el crecimiento vertical de los edificios, junto con estas estructuras de hierro pues, que se ven aquí como las caricaturas de los años 20, que así se construía antes. Desaparecen los muros de carga
y aparece el muro cortina, y también se desarrollan estas estructuras electromecánicas como los ascensores y las escaleras eléctricas. Uno de los bueno, el primer rascacielos que se construye es el Home Insurance Building. Lo hizo el arquitecto William LeBaron en el año 1885, con este nuevo edificio que solo tenía en sus inicios 10 pisos y luego se amplió a 12, que hoy nos parecería gracioso, irrisorio, comparado con tantos rascacielos que existen de muchísima altura. Fue el primero que logró eh, mantener estas construcciones en vertical y mezclar usos. Hasta anteriormente no se podían hacer edificios de más de 5 pisos porque si se hacían de piedra pues se venían abajo por el peso mismo de la gravedad. Pero con este sistema de nuevo que se inventa la escuela de Chicago pues se logra crecer y llama la atención pues precisamente. Al comienzo como que causa cierta inseguridad, cierta duda, pero más adelante pues se comienza a expandir y a difundir estas ideas en otros edificios. El Home Insurance Building, como ven acá ustedes, tiene una planta en el primer piso que es diferente, una planta libre, que es la primera que ustedes ven acá, que tiene uso comercial, y en las plantas posteriores que son típicas, se utiliza pues el diseño, se utiliza precisamente el uso de oficinas para las plantas superiores. Todo esto se resolvió en 55 metros de alturas. Plantas típicas, precisamente en los talleres de diseño, cuando a veces te dicen que no hagas plantas típicas, porque ahora en el siglo de hoy, pues esto se considera que no hay esfuerzo cerebral, ¿verdad? Y a ti se quiere que produzcas y no solamente que imites, sino que también hagas esforzar tu cerebro para al momento de diseñar. Pero en esas épocas, esto era bastante para lo que hasta antes se venía haciendo. ¿Recuerdan ustedes que vimos edificios que llegaban pues a los 3 o 4 niveles en el sistema arquitrabado o abovedado y que eran muy amplios, que ocupaban muchas extensiones de 100.000 metros cuadrados, por ejemplo? Estos no, son edificios en lotes rectangulares que tienen pues se les reconoce o se les felicita por haber llegado a grandes alturas para su época. Así que lo de las plantas típicas es lo de menos. Además, también acá hay una organización, ¿eh? Una zonificación y un estudio de organización. Como desaparecen los grandes muros de piedra, se aprovecha más el espacio interior. ¿Ves? O sea, se ponían estructuras de acero, como un alma, como un esqueleto de acero, lo que se llama steel frame. ¿Sí? Esto que se ven en las caricaturas de los años 20 que se construían antes, estas vigas de acero, completamente de acero que se revestían de concreto y se les daban encima revestimientos pues de pisos, revestimientos a prueba de incendios. Y en la parte de la base pues habían grandes zapatas de concreto y mampostería. Y el resto pues se cerraba con muros cortina y con ventanas. Estos son precisamente los precursores de la arquitectura moderna porque se desprenden del muro de carga. Digamos que este es un sistema aporticado de la época. Se desprenden del muro de carga pues y aprovechan eso para ganar más espacio útil en el interior. Otro edificio es el Carson Building, construido por Louis Sullivan, de quien aparece la famosa frase "la forma le sigue a la función", porque consideraba junto con sus colegas que primero había que resolver la funcionalidad del edificio para lo que estaba creado, y pues este sistema de estructura de acero y de ladrillos no permitía poner los grandes molduras, los grandes ornamentos, tallar la piedra como se hacía antes. Pero ellos decían pues que precisamente la belleza del edificio estaba en su funcionalidad y no tanto en la ornamentación. Entonces este Carson Building fue concebido como un edificio de uso comercial y de almacenes,
en un sector muy comercial, un corredor comercial, una zona comercial de Chicago. Tiene un área de 2.800 metros cuadrados, también está hecho con el sistema de steel frame y mampostería, y tiene plantas típicas. También, para su época, llegó a ser uno de los más altos, con 12 pisos. Actualmente podríamos decir que hay algunos que son más altos, pero en esos 65 metros de altura se innovó para la época. En el primer piso, que es la planta que te he puesto aquí, se desarrolló una planta libre, sanitarios, eh, ascensores, escaleras, ascensores, planta libre que se utilizaba para comercio, así como se utiliza ahora, y un remate en esquina en forma de un cuarto de cilindro, que precisamente le quita esa monotonía de pesadez de hacer solamente una caja paralelepípeda. Hoy en día tú hicieras esto, pues como taller de diseño te dirían acá, esto es muy simple. Tienes que hacerlo más interesante, jugar con la composición. Pero nosotros reconocemos que si no fuera por este señor y por sus colegas, nosotros no tendríamos precisamente estas tecnologías y estas ideas y estas concepciones que vemos ahora y que han servido de base para lo que se ha creado y lo que se sigue creando y lo que tú también imaginas cuando diseñas. Además, mira, algunas cosas que son dignas de rescatar, eh, eh, junto con todo lo que estamos estudiando y que incluso lo puedes utilizar en tus proyectos actuales. Esta, por ejemplo, si quieres darle un airecito historicista a tu proyecto, la Chicago Window es una ventana que se inventa en estas épocas y se comienza a utilizar precisamente en estos rascacielos de la escuela de Chicago. La Chicago Window o ventana Chicago consiste en una gran ventana corrida, pero que en lugar de pues nosotros de ponerle ese sistema tan feo que tenemos de sistema directo que ponemos en las ventanas, ventanas correderas y que luego se traban y se salen de su eje, ellos idearon una carpintería metálica, precisamente como estamos en la época del metal y las piezas prefabricadas, en los cuales el vidrio del centro era fijo, no se podía abrir ni se podía cerrar, pero en los costados habían dos ventanas en forma de guillotina. En lugar de esa ventana corredera, habías puesto esta ventana en forma de guillotina para los dos lados, de tal manera que tú podías controlar la cantidad de aire que ingresaba al interior, pero sin sacrificar la iluminación natural, porque como todo era vidriado y encima que no soportaba peso más que en la estructura, acá está la estructura, ¿ves? Acá está la estructura, el steel frame, todo esto es un muro cortina porque no soporta peso y es transparente, o sea, te ilumina. Y a los costados te ventila con la ventana de guillotina precisamente. Controlar el viento porque Chicago, como dije antes, es la ciudad de grandes ráfagas de viento. Entonces tú puedes regular la cantidad de aire que ingresa. Y además esto es mucha costumbre en la cultura de los gringos, pues no. Levantan la guillotina y por aquí sacan la cabeza, se asoman. No lo sé, tómalo como consejo, como una idea, por ejemplo, en los detalles de tus vanos, si quieres salir de lo común, hacer algo más original. Y en cuanto a los interiores, también había expresividad porque es una corriente nueva, pero no se desprende del pasado del todo. Los grandes cambios, tú sabes que no se dan de la noche a la mañana, se dan progresivamente. Y como la arquitectura del hierro y la escuela de Chicago son los precursores de la arquitectura moderna, pues son como un puente precisamente entre la arquitectura bellas artes del pasado, la arquitectura europea y la innovación de los nuevos estilos, hasta llegar finalmente al sin estilo de la arquitectura moderna. Hay expresividad, hay tratamiento, estas puertitas que se ven precisamente en las películas, en los dibujos animados, en Mi Pobre Angelito, y en otras películas ambientadas en esas épocas, El Lobo de Wall Street, por ejemplo, esta puerta giratoria, precisamente para recibir grandes flujos de gente y estar en constante movimiento. Estas columnas que miren, también tienen sus capiteles, pero ya no son los capiteles clásicos.
Con esto te trato de decir pues que todavía hay una ornamentación, a pesar de que el edificio por fuera es carente de molduras, de ornamentos, porque es una fachada recta, plana o limpia, como se suele decir. En las partes superiores de las cornisas, por ejemplo, todavía hay molduras, hay acabados, hay capiteles, hay enchapados que le dan esa expresividad. Por eso estos arquitectos ingenieros también tenían un conocimiento de estética. Otro edificio de la Escuela de Chicago es el Teatro Auditorio de Chicago, precisamente, que es diseñado por los arquitectos Adler y Sullivan, también en 1889. En este caso estamos hablando de un edificio más grande y más complejo que es de uso cultural porque hay un teatro auditorio, hay un edificio de oficinas e incluso hay un hotel. E incluso en esta parte que se ve aquí estaba la oficina de los dos arquitectos, de Adler y de Sullivan. O sea, chambean dentro de su negocio, pues, de su edificio, pues para hacerle publicidad. Ellos lo construyeron. Acá tenemos una planta típica, porque son varios niveles, son 10 pisos, 77 metros de altura, pero tiene un área mayor de 6.300 metros cuadrados y son plantas típicas, excepto la del teatro. Pero miran, está en esquina el edificio y la parte del teatro eh, carece de luz natural. Carece de luz natural, está en la parte inferior, en la parte interior del edificio, perdón, y los demás ambientes pues se aprovechan para ventilarlos por el exterior, iluminarlos por el exterior. El teatro no se considera así porque el teatro tiene otro tipo de tecnologías que imaginó pues Adler y Sullivan concibieron como sistemas de ventilación electromecánicas, iluminación artificial y todo esto junto con el sistema constructivo de steel frame y mampostería que existía, muro, la estructura que soporta la carga y la lleva al suelo, la mampostería, mira la piedra en la base y los muros cortina que no soportan peso. De hecho, se conciben estos edificios, decían ellos, como columnas clásicas, con una gran base, el cuerpo se diferencia, acá en tres partes, esto es lo que equivale al fuste, decían, y en la parte superior el capitel, representado por cornisas. Es una volumetría compacta y pues de todas maneras un logro para la época y que incluso a diferencia del Home Insurance Building que ya se demolió en 1931, todavía existe junto con el Carlson Building. Todavía están, existen y están declarados monumentos. Mira el interior más detallado, cómo resuelven ellos esta complejidad de esta construcción. Acá se ve en este corte, ¿no? Toda la volumetría general del edificio en altura y el auditorio pues remate y llega hasta ahí nada más. Ya no se construye nada encima del teatro auditorio, pero por el alrededor del edificio sí, todavía se extienden el hotel, las oficinas. ¿Ves? Es que estos ingenieros arquitectos aprovechan las propiedades que tienen estos nuevos materiales del concreto moderno y del acero y el hierro forjado en sus primeros edificios. ¿Ves? Construir de la manera anterior, como vimos en el neoclásico y en el neogótico, era costoso, era más caro. Y esto puede ser una alternativa más barata que precisamente necesitaba Chicago, barato y rápido y bonito. Las tres B, ¿no? Bueno, barato y bonito. Entonces, volviendo a este corte, acá se aprecia más detalladamente el teatro, ¿ves? Precisamente con todos los ambientes que requiere, con todos los elementos que requiere un teatro, el escenario, la preescena, los, de- los, este,
sótanos que están debajo del teatro, donde están las luces de la escenografía, y la cubierta del teatro, pues Adler y Sullivan las resuelven de esta manera, con grandes arquerías de estructura metálica precisamente como en las naves industriales, y la concepción de que esto va a ser como si fuese un estadio, más que como un teatro clásico de las bellas artes. Se hace un estudio de la acústica para la sala precisamente, y es que Adler considera hacer esto a manera de arcos abocinados que se van haciendo más amplios. Mira acá el corte te lo muestra, ¿no? Arcos que van creciendo como si fuera una bocina, como si fuera un megáfono para favorecer la acústica de acá, como si fuera una concha acústica. Acá ves tú los acabados, y a pesar de que es una estructura industrializada de metal, pues ellos le dan un acabado estético, un enchapado a los arcos. ¿Ves? Así se mantiene hasta la actualidad, con todos los palcos y el escenario. Hay una expresividad ornamental nueva, pero de todas maneras su estilo se acerca o se parece al de las bellas artes, o ahí lo he puesto en francés, como se le conocía en esos tiempos, a los estilos europeos. Y luego esta escuela de Chicago se expande y llega más allá en Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos, al ser diferente a Europa, pues no tenía un pasado nostálgico, historicista, sino que estaban creando una nueva historia. Precisamente es que porque estaban creando una nueva historia, y con esto del incendio de Chicago es que la escuela de Chicago pues eh, se expande rápidamente como consecuencia de esta revolución industrial. Entonces la estética de ellos deriva precisamente del sistema estructural que están empleando. Mientras que por otro lado pues habían arquitectos tradicionalistas que todavía memoraban al estilo del pasado, sí, que significaba pues evocar los estilos del pasado. Pero estos señores cortan con eso y traen una nueva manera de hacer arquitectura, arquitectura, ingeniería. Entonces acá ustedes ven otros edificios que se construyeron fuera de Chicago. Algunos ya no existen, como este por ejemplo que se hizo en Filadelfia, el Jane Building. Primera planta comercial, así se tomaban estas ideas en la mayoría, en todos se tomaban esto, ¿no? Primera planta comercial, plantas típicas. La primera siempre una planta diferente, plantas típicas, y la planta superior como una manera de remate, en este caso gótico, como se ve aquí, una alusión al gótico, con estos remates incluso en las partes superiores, en las cornisas, y este otro, más simple en cuanto a volumen, no tan lleno de molduras, primer piso, segundo piso típico y tercer piso que remata a la columna. De hecho, se dice que el arquitecto Adler también se inspira en otra columna griega, la basa grande, el fuste y el capitel, que incluso tiene acá molduras que si los puedes apreciar aquí, que evocan al capitel. O sea, no es necesario copiar o reproducir o interpretar el pasado de manera literal. ¿Ves? Ese edificio está en Missouri. Y bien, pues, tanto los señores que hicieron en Europa pues construcciones con hierro forjado y acero y vidrio, como los que construyeron aquí con acero, concreto y mampostería, nos dejan las bases para lo que más adelante eh, va a ir sucediendo en la historia y teoría de la arquitectura. Bien, entonces no lo olvides, no te olvides de estos abuelos, digamos, de la arquitectura moderna, y tenlo presente para lo que viene más adelante. ¿Listo? Nos quedamos aquí entonces.